Bueno, lo que nosotros nos solemos encontrar en un tronco de un árbol es esta forma circular. En este caso es un pino silvestre y estas llamativas manchas son precisamente las ramas que van saliendo de él. Sí. Hay especies, sin embargo, que van a tener, va a ser muy raro que tengan una forma regular, circular, sino, sin embargo, van a crecer con este aspecto así irregular, lobulado. Esto es un caso, por ejemplo, una sabina negra. Tienen esta forma de crecimiento. Esto es como el que tiene el pelo liso o tiene el pelo rizado, ¿no? De aquí no podemos sacar información, pero sí que vamos a poder sacar información de las piezas anteriores, ¿no? De las especies en las cuales suelen tener un crecimiento regular. Aquí, por ejemplo, tenemos el caso de un abeto. Vemos como en sus primeros años tenía un tronco perfectamente circular, con anillos concéntricos, pero sin embargo, según fue creciendo, fue desarrollando más madera en los puntos donde más los necesitaba. Esta parte precisamente estaba en la zona de contacto con el suelo, en la base, en la parte del tocón, y entonces aquí es donde se acumulan las tensiones originadas por el viento. ¿Qué hizo el árbol? Donde había mayores tensiones, depositó más madera, y por eso tiene esta forma triangular, a pesar de que el árbol, el tronco, su forma suele ser circular. Este ejemplar nos está dando una información sobre un efecto del medio ambiente que va a ser el viento. Aquí tenemos otro ejemplo de una especie que suele tener los troncos con una sección circular, como es el haya. Aquí veríamos el círculo, pero ¿qué ha ocurrido? El árbol, según ha ido creciendo en anchura, según se ha ido haciendo mayor, ha encontrado un obstáculo que le ha impedido el tener este tipo de desarrollo. ¿Qué ha hecho el árbol? Sencillamente se ha ido adaptando al espacio que tenía, y por eso tenemos esta forma tan curiosa, ¿no?, como de semicircular. La falta de espacio para este crecimiento en anchura, este crecimiento secundario de los árboles, es un problema para algunos ejemplares. Este tronco, por ejemplo, es de un chopo que creció en una zona de gravas. Entonces vemos que la parte que estaba enterrada entre la grava impidió que el árbol se pudiese desarrollar de una forma normal. Todas estas como pequeñas huellas de dedos, ¿no?, como si hubiésemos presionado en la arcilla húmeda, es precisamente la huella que han dejado estas piedras de grava, lo cual no quiere decir, esta falta de espacio, que haya limitado el crecimiento del árbol. Él sencillamente se ha adaptado a lo que había y ahí se ha desarrollado. Hasta ahora hemos visto siempre troncos de árboles que eran únicos, ¿no? A veces un mismo árbol puede tener varios troncos. Aquí tenemos un ejemplo curioso de un pino negro, el cual tenía 1 y 2 troncos. Aquí vemos los dos centros, y como los árboles, que eran precisamente primero circulares, al ir ensanchando según crecían, fueron cogiendo contacto sus cortezas, y ahí sí se quedó esta línea de corteza que, bueno, los maderistas lo llaman entrecasco. Algunas especies, como esta tuya, suelen tener siempre un porte de arbusto. Entonces ya desde el mismo nacimiento, desde el suelo, su tronco es múltiple. Son diferentes ramas que a raíz del suelo, a ras del suelo quiero decir, se van abriendo y se van desarrollando. Entonces aquí vemos cómo el corazón de cada una de estas ramas tronco, el duramen, se diferencia claramente de la albura, que la tiene muchas veces en común con las especies. No todos los árboles tienen porte de arbóreo, es decir, con un tronco destacado. El tener las ramas bajas muchas veces suele ser una adaptación en lugares donde tienen problemas de crecimiento, por ejemplo la sequedad. La capacidad de rebrotar es común en muchas especies. A veces puede ser el fuego, o a veces puede ser por un corte o la pérdida de una tala, por ejemplo, una obtención de leña. Este es el lignotubérculo de un boj. Entonces vemos, esta es la parte de la raíz, y cómo a partir de este abultamiento empezarían a salir los tallos, ¿no? Los tallos nuevos, porque aquí vemos la cicatriz, la herida, donde estaba el tallo original. La historia que nos puede contar es bien sencilla. La planta creció a partir de una semilla, tenía un tallo único, ese fue eliminado pues a lo mejor para la obtención de leña, y la planta, con los nutrientes que tenía en la raíz, rebrotó por estos tallos y volvió a desarrollarse de una forma más o menos normal. La capacidad de rebrotar es común a muchos árboles. Son las coníferas las que no son capaces de rebrotar, salvo el tejo. El resto de frondosas, como pueda ser el roble en este caso, sí que lo es. Entonces aquí vemos el tronco del árbol, la parte que talaron hace tiempo, se ve fácilmente el corte recto que tiene, y cómo desde ese momento ha ido emitiendo, ha ido desarrollando otra serie de tallos, ¿no? Lo que ocurre es que ese tronco ya llevaba muerto hace tiempo, y por eso están los agujeros de los insectos xilófagos, que son los que están ayudando a que se recicle totalmente la madera. Aquí nos podemos fijar en este borde negro,
que es justamente la zona, la parte abierta, aquí no hay corteza, aquí no hay protección contra hongos, por donde está la infección de hongos que podría deshacer esta madera.